Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juanita Gobertus, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Doctora Gobertus, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel y a nuestros oyentes. Está también aquí Diego Muñoz Tamayo, que es abogado y analista político. Doctor Muñoz, bienvenido a esta casa. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a mis compañeros de mesa, buenas noches a los oyentes. Nicolás Umaña, que es asesor en comunicaciones, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos, muy buenas noches a todos. Y Francisco Bernate, abogado penalista y analista político, gracias también por estar aquí. Gracias, Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo para usted, para toda la mesa y por supuesto para toda la audiencia. Hoy es 2 de octubre y hace 3 años se llevó a cabo en Colombia, tuvo lugar en Colombia aquel plebiscito por la paz, aquel plebiscito que el entonces presidente Juan Manuel Santos convocó para que los colombianos se pronunciaran con respecto al acuerdo que él había firmado con las FARC, con Timochenko, en Cartagena justamente. En ese plebiscito, como todo el mundo sabe, ganó el no, ganó por un margen pequeño, el 50,2% de los votos fueron para el no, y por el sí fue el 49,7% del total de la votación de aquel día. El margen era muy pequeño, como digo, y hubo acusaciones de lado y lado, en especial los que eran partidarios del sí, dijeron que la campaña del no había empleado mentiras, vino aquel famoso caso de un líder uribista diciendo que lo que habían hecho era emberracar, más o menos esa era la palabra, a la población para que votaran por el no. Hoy, 3 años después, ¿cómo ven ustedes esto hacia atrás? ¿Qué tanto cambió el país con ese plebiscito? ¿Sirvió ese plebiscito para algo o no? Posteriormente fueron ratificados los acuerdos en el Congreso de la República. ¿Qué lectura le dan ustedes a estos 3 años, visto desde aquel día, desde aquel domingo, una semana después de haberse firmado los acuerdos de paz? Juanita Gobertus. Bueno, por supuesto, a mí me genera profunda tristeza recordar ese día, no solo porque, como quizás varios en la audiencia saben, dediqué 4 años de tiempo completo a ese proceso de paz, sino porque evidentemente a quienes estábamos apoyando el sí en el plebiscito, pues por supuesto nos sorprendió ese resultado. Pero hoy recordaba que desde esa misma noche, con un grupo de personas que trabajamos a nivel técnico en el proceso de paz, asesorando a la delegación de gobierno en llevar propuestas a la mesa de conversaciones, empezamos a construir un documento que publicamos 8 días después, que creo que sigue completamente vigente, que se llamaba Hacia un consenso nacional por la paz, que justamente buscaba tratar de concentrarnos en esos temas del acuerdo de paz que nos unen. A lo largo de este año en el Congreso, desde la Comisión de Paz, hemos venido trabajando en un proyecto que se llama Del Capitolio al Territorio y he tenido la oportunidad de ir con representantes con quienes tenemos muchas diferencias, gente del Centro Democrático, de los conservadores, entre otros, a todos los territorios más afectados por la guerra. Y vamos de común acuerdo, sabiendo que tenemos múltiples diferencias, pero hemos logrado ponernos de acuerdo sobre elementos esenciales. Invertir en el desarrollo rural de los territorios más afectados por la guerra tiene que ser una prioridad para poder lograr ese consenso nacional. Y yo hoy realmente veo que a pesar de múltiples diferencias que existen y que casi siempre son las que más se exaltan, hay unos elementos esenciales. ¿Qué creo que hace falta? Tomar la decisión con voluntad política de invertir los recursos que necesitamos en esos territorios. Y doy solamente 2 datos. El año pasado se invirtió en esos 170 municipios PEDET, que son los 170 municipios más pobres del país y con mayores índices de violencia, tan solo el 1,2% de lo que tendríamos que invertir al año para poder implementar estos planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuál es el porcentaje? El 1,2% de lo que tendríamos que invertir al año para poderlos implementar en 15 años. El panorama para 2020 no es más alentador. En este momento, en el trazador presupuestal de paz que presentó el gobierno, de los 9,8 billones del trazador presupuestal de paz para 2020, que suena como una cifra, digamos, generosa, importante y razonable para invertir el acuerdo de paz, cuando uno hace la desagregación se encuentra que solo el 6% va para esos municipios. Necesitamos, como país, volcarnos sobre los territorios más afectados por la guerra. Yo creo que ahí hay un consenso para la construcción de paz más allá del plebiscito. ¿Está de acuerdo con Juanita Gobertus, Diego Muñoz Tamayo? Sí, digamos, yo haría 2 comentarios. Creo que independientemente del resultado, pues, el plebiscito como tal resultó, si se quiere, un error del presidente Santos, que no necesitaba hacerlo. Con el resultado adverso, pues de alguna manera quedó la sensación de que
fue en contra de la voluntad popular, pero en el fondo creo que es un curso inevitable y que el país tiene que ir allá. Concuerdo plenamente con Juanita que hay que hacer una inversión muy importante, a pesar de que miro con mucho escepticismo, y no en cuanto a la inversión en paz, que yo ni siquiera la atribuiría a que no hay voluntad de este gobierno para hacerlo, o todas las cosas que uno oye. Lo que veo más dramático es la incapacidad sistémica generalizada del Estado colombiano de que se generen las inversiones y sucedan las cosas. Es decir, no es por supuesto que es importante, pero es el tema de carreteras, es el tema de infraestructura, es la construcción de escuelas. Cualquier proyecto que requiera ejecución y que las cosas pasen se ha vuelto prácticamente imposible en Colombia. Estuve la semana pasada en Corea y llega uno con una verdadera depresión. Ese era un país que hace 60 años era más pobre que Colombia, hoy tiene 5 veces el ingreso per cápita. Pero con una diferencia, alguien me decía, no, es que aquí las cosas se hacen y se planean y suceden y ocurren, y uno mira la infraestructura, una infraestructura más planeada toda la ciudad, con sus metros en Seúl. Sí, pero es un mundo subterráneo que debe ser, asumo yo, planeado como refugio ante la amenaza que ellos tienen, pero es la decisión. Es un país que, contrario al debate que trabajemos menos horas, tuvieron que poner un límite de 52 horas semanales para que la gente no trabaje más, que hay un mes de vacaciones al año y no hay más y nadie se las toma, y hay una decisión de salir adelante. A mí me impresiona aquí, nunca he visto, y sería interesantísimo que alguien cogiera los directores de planeación de los últimos 25 años. Bueno, ¿cuál era su visión a 25 años de Colombia? Y le pregunta uno acá, y eso no existe. Y no existe en ningún ministerio. No es decir, se vuelve un tema de máximo los 4 años del plan correspondiente a cada gobierno. Entonces, la mala noticia para los de Juanita es que veo absolutamente inviable la capacidad de ejecución del Estado, independientemente del gobierno de turno. No estoy refiriéndome a incapacidad del gobierno. Pero nos toca hacerlo viable, Duque, Diego, porque si no... o de lo que fue el presidente Santos, o de lo que pudo ser antes. No, ese es el gran reto que tenemos. Si en Colombia no logramos desatar al Estado para que se puedan ejecutar las cosas, o se encuentren los mecanismos para que lo desarrollen agentes privados, o haya unos beneficios tributarios para que los privados puedan hacer las obras en esos territorios. Que existen. No, que existen, por supuesto, pero que no los veo pasando tampoco. Entonces... o sea, usted es pesimista de implementación, eso... Tristemente soy pesimista y creo que se necesita, porque es que si no se logra, vamos a pasar otra generación en unas circunstancias... Guerra. Terribles. Nicolás Umaña. Yo quiero poner otro punto de vista diferente sobre la misma pregunta. Para mí, lo que sucedió hace 3 años, en la empresa donde yo trabajo, hicimos una campaña que en su momento tuvo mucha acogida mediática, que las llamamos el PPR, el Pacto por el Respeto, porque en las semanas anteriores a la votación del plebiscito, nos estábamos matando en las casas, pues, entre los que iban a votar sí y los que iban a votar no, y promovimos una campaña que tuvo mucha acogida, incluso acá en Voces RCN en su época, para invitar a la gente a que votara lo que quisiera, pero que nos respetáramos, que Colombia, todos queremos la paz y teníamos que caber todos adentro, los que votamos no y los que votaron sí, porque pues si no, ¿de qué paz estamos hablando? Y a mí lo que me da una profunda tristeza hoy, 3 años después, es que no hemos logrado que la paz sea incluyente y que nos respetemos entre los del sí y los del no. Y a pesar de que han pasado 3 años, seguimos en las mismas cosas. Y yo sí, obviamente acá me van a brincar, pero pues de eso se trata. Yo sí creo que los que estamos en el centro derecha del espectro político hemos cedido más que los que están en el centro izquierda del espectro político. Y lo explico de la siguiente forma. Ninguno de los señores de las FARC que han honrado el acuerdo de paz que firmaron se ha visto expuesto a los insultos, ni a las chifladas, ni a la gritería, ni a la grosería que está expuesto todos los días, por ejemplo, el presidente Uribe. Entonces nosotros vemos a los señores de las FARC caminar por el Congreso y mal que bien lo respetamos, así no hayamos estado de acuerdo con las formas del proceso de paz, todos estuvimos de acuerdo con que la paz es muy importante.
nos cruzamos con estos señores y los respetamos. Estos señores se burlan de la justicia, el caso Santrich, el caso Iván Márquez, de forma descarada, y seguimos respetando a Timochenko, sale y da entrevistas en todas partes y lo respetamos. Y Uribe va a hacer cualquier cosa y le tienen orquestada una manifestación para que le chiflen, para que lo insulten, para que le griten. Entonces los de la centro derecha sí estamos perdonando a los de las FARC, y los de la centro izquierda no quieren perdonar a los de la derecha. Entonces a mí me parece que no hemos avanzado en el verdadero propósito de construcción de paz, que es respetarnos y entender que en Colombia tenemos que caber todos. Francisco Bernate. Pues lo primero que yo veo en este balance 3 años después es que muchas de las personas que han apoyado las iniciativas de la paz se preguntan si eso era necesario, si ese plebiscito debe haberse hecho, si no debe haberse hecho. Lo segundo es recordar no solo esta fragmentación de la sociedad colombiana, sino que fueron unas elecciones hace 3 años particularmente participativas, muchísima gente votó, donde a diferencia de lo que pasa en una elección cualquiera en Colombia, la gente se informó. Es cierto que pudo existir o no esta campaña de descrédito, lo que sea, pero la gente se tomó el trabajo, usted los veía con los acuerdos impresos debajo del bolsillo, lo leían, la gente los discutía. Juanita Gobertus lo hizo por el sí, yo por el no, fuimos por todo el país los dos, cada uno con sus puntos de vista, y ganó el no. Qué curioso, ganó el no, nos dijeron si gana el no, nos levantamos. Ganó el no, la Corte Constitucional del bolsillo sacó una tesis según la cual, bueno, ganó el no, pero el Congreso puede decir que sí, y los implementaron. 3 años después, Juanita acierta en decir que el gobierno nacional pues no ha cumplido. No solamente en asignar los recursos, sino recuerda, y tú trabajaste muy bien ese tema, la asignación de tierras incautadas por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, o ISAE, que lo ha intentado cumplir, pero las agencias de tierras pues han dicho como, espérese que de pronto no estoy preparada para eso. Entonces, es cierto, hay falencias en el cumplimiento de parte del gobierno nacional, pero el gran, quien más se separó de la mesa, quien menos cumplió, fueron las FARC. Es cierto, el señor Timochenko cumplió, es cierto, ahí está, pero ese señor nunca dijo la verdad. Se sometió a un tribunal donde llegó radiante, feliz y contento, porque se siente entre sus aliados, como lo propio han sucedido con sus demás compañeros. Han hecho una buena labor en el Congreso, ahí están, debaten, son son actores políticos importantes de la vida colombiana. Pero los más importantes, Márquez, Gentil, Duarte y todos esos esa cuadrilla de malhechores, pues hoy en día están delinquiendo como si nada. Las rutas activas, el narcotráfico funcionando, todo igual. Entonces hay incumplimientos de parte y parte, y yo creo que es un balance agridulce en general. Juan Carlos, yo quería decir brevemente 2 cosas frente a lo dicho por Nicolás y Francisco. Lo primero, Nicolás, yo no creo que le haga bien a la sociedad entrar en una discusión de quién ha cedido más, sobre todo porque seguramente no nos pondremos de acuerdo. Yo te puedo dar ejemplos múltiples de cómo en el Congreso la bancada del Centro Democrático en distintas oportunidades que han sido públicas, en su momento en la Comisión de Paz Paloma Valencia, en otro momento que fue de público conocimiento el senador Mejía, una serie de declaraciones que uno puede estar en desacuerdo o no. Yo en todo caso no comparto ni el tono ni la manera agresiva en la cual se dieron. Y creo que ahí, digamos, de parte y parte podríamos entrar en esa lógica que creo que no es sana para nadie, que creo que deberíamos todos reconocer. Todas las víctimas del conflicto armado, independientemente de quién las causó, todas las responsabilidades, independientemente de quién son, sin pretender nunca, y no digo que lo estés haciendo, pero creo que a veces lo hacemos en la sociedad, sin pretender nunca decir que hay unas violaciones de unos sectores más graves que de otros. En este conflicto armado, que ya lleva más de 9 millones de víctimas en el registro único de víctimas del gobierno, pues tenemos responsabilidades de las guerrillas, de los paramilitares y del Estado. Y lo único que nos va a permitir reconciliarnos es que como sociedad, independientemente de cuál nos duele más, por a qué víctima estuvimos más cercana, por nuestra propia experiencia personal, estemos todos dispuestos a reconocer que todas esas violaciones son igualmente graves y que deberían ser reconocidas en esa lógica.
Es más, en su momento yo estuve de acuerdo con ampliar aún más la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y esa es parte de una discusión que tiene que darse. Yo creo que con la tarea que tiene una tarea suficiente para justamente responsabilizar a agentes del Estado y responsabilizar a las guerrillas. Y ahí entro en el punto de Francisco. Yo creo que hay que tener cuidado, Francisco, en decir que las FARC han incumplido más, por una razón, y es que rechazo absolutamente la decisión de Iván Márquez y de Santrich de incumplir el acuerdo. Es más, fui contundente y vehemente incluso desde la llegada de Santrich al Congreso en decir yo defiendo la paz, pero yo no defiendo a Santrich, justamente porque creo que había incumplido las normas que habíamos pactado en el acuerdo de paz y que defender el acuerdo de paz era ser vehemente en contra de Santrich, pero también creo que uno tiene que reconocer que el 92% de los excombatientes, en cifras del propio gobierno Duque, está cumpliendo con su proceso de reincorporación. La JEP tiene que hacer su tarea, estoy de acuerdo, ojalá lo haga más rápido, no se nos olvide que Justicia y Paz tardó 4 años en que saliera la primera sentencia, pero parte, digamos, del cumplimiento del acuerdo es exigir eso, que investigue, juzgue y sancione, que son sus tareas. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de las víctimas. Lo más importante acá es que las víctimas no tienen color ni partido político. Víctimas somos, pues, todas las víctimas tienen el derecho a ser tratadas por igual. Eso no tiene discusión. Pero lo que yo estoy diciendo es que no estamos siendo tratados por igual los líderes del conflicto del lado izquierdo a los líderes del conflicto del lado derecho es indiscutible. El ejemplo que estoy diciendo es que el señor Timochenko, que tiene, el doctor Bernate me corregirá, 300 órdenes de captura, está libre y tranquilo, gozando de un proceso de paz, y el señor Álvaro Uribe está a puertas de una indagatoria por una supuesta manipulación de testigos, que sería un delito, algo así como una infracción de tránsito. Pero tú estás queriendo sugerir que Uribe debería tener un proceso de justicia transicional, ¿eso es lo que quisieras? No, estoy queriendo decir que hay una persecución de la izquierda contra la derecha, que usan todos los mecanismos de lucha, jurídicos, de la corte, si queremos no sé qué meter los y que a procesos nosotros contra sí nos Uribe toca en la perdonarlos. justicia A transicional. nosotros nos toca Yo entendía perdonarlos que el porque Centro ellos hicieron Democrático parte de un estaba en proceso de desacuerdo. paz, pero ellos sí no, ellos iban es con toda, y eso me parece que es visceral, que no construye paz. Insisto, yo creo de verdad, yo creo que una de las peores divisiones de este país, y lo trataremos ahorita, es la división entre uribismo y antiuribismo. Creo que es peor que la división entre izquierda y derecha. Creo que realmente estamos partidos en torno a una persona y no creo que eso le haga bien al país. En ningún escenario creo que le hace bien. Pero oyéndote, entiendo que lo que quisieras es que Uribe pudiera tener acceso a los mismos tratamientos penales especiales de Timochenko. Y si es así, eso implica reconocer responsabilidad y contribuir al esclarecimiento. No sé si eso es lo que quiere el Centro Democrático. Hasta ahora yo había entendido que en general el partido estaba en desacuerdo con que Uribe fuera a la JEP. No, eso no es pero lo que yo estoy si esa diciendo, es la eso no es propuesta, lo que estoy diciendo ni lo estoy sugiriendo. Lo que yo estoy desacuerdo. diciendo es que la centro izquierda no ha sido capaz de perdonar a la centro derecha. Los que votaron sí no han sido capaces de perdonarnos a los que votamos no. Mira, ¿cuál es la premisa del acuerdo? Que yo creo firmemente en eso, que nadie puede obligarlo a perdonar, que la lógica básica es reconocer responsabilidades, contribuir al esclarecimiento y contribuir a la reparación. Yo creo que nadie de derecha, ni de centro derecha, ni nadie en el país está obligado a perdonar a las FARC. Creo que las FARC están obligadas a reconocer su responsabilidad, contribuir al esclarecimiento, contribuir a la reparación y así nos podemos reconciliar. Creo que los distintos sectores de derecha que están convocados a la JEP, en particular agentes del Estado, colaboradores y financiadores del paramilitarismo, tendrán que hacer lo propio. Tú abres una gama distinta y es si los delitos deUribe deberían estar sometidos a ese régimen de reconocimiento de responsabilidad o de esclarecimiento de reparación. Y estoy haciendo todo el esfuerzo por no entrar en el tema jurídico, además porque no soy abogado. Y un matiz. Creo que no podemos hablar de los delitos de Uribe. No, estoy de acuerdo, los procesos, de acuerdo, digamos, plena garantía de debido proceso. Pero hay que ver qué pasa, pero ciertamente no se puede hablar de delitos. Es decir, no creo que podamos en la mesa comparar los que sí son delitos de Timochenko y de todas las FARC y las acusaciones que hay contra el presidente Uribe, que están por definirse si existieron, si fueron delitos o no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Lo que a mí me sorprende es que Nicolás lo ponga sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Nicolás pone sobre la mesa que por qué perdonábamos a unos y no perdonábamos a Uribe. Filosófico de que los del sí no quieren incluirnos a los del no. Y los del no sí estamos listos a incluirlos a ustedes. Yo estoy lista a incluir a los del no. 3 años después seguimos en la misma pelea. Creo firmemente, es más, hoy publiqué en Instagram la camiseta que me diseñé hace 3 años para salir a votar. Y mi camiseta de salir a votar del plebiscito dice, en la paz cabemos todos. Porque creo profundamente que la paz es con los del no y con los del sí. Pues sí, pero Juanita nos daba aquí un elemento bien importante y es que
Los sistemas integrales de este proceso de justicia transicional eran verdad, justicia, reparación. 3 años después, ¿verdad? No mucha. Ni de un lado ni del otro. Yo no voy a ponerte el sesgo de que las FARC no han dicho, los otros. Vamos a ponernos en tablas, estoy de acuerdo. Reparación, nula. Para nadie. Nula. Y justicia, pues yo estoy de acuerdo con Juanita y eso nunca te lo discutí. La JEP como modelo es una belleza. Si uno logra dimensionar eso, uno entiende por qué de tantos sectores del planeta la estudian, la miran, la analizan y había una gran expectativa. 3 años después tú tendrás que reconocerme en alguna medida, y no porque no hayan sacado fallos o porque no. La JEP ha estado muy debajo, muy por debajo de la expectativa, de lo que de ellos se esperaba, Juanita. Sus apariciones en los medios todos los días totalmente desafortunados, estigmatizando a los jueces de Colombia, cuando señaló a la señora presidenta en Corferias, digo porque yo estaba allá, que la justicia ordinaria está en deuda con las víctimas. Eso no es cierto. Nadie más victimizado que la justicia colombiana. Las sentencias de la JEP son muy precarias. Tú que conoces las facultades de Derecho, que estudiaste los mismos fallos que yo de Vladimiro Naranjo, de Ciro Angarita, ¿cuántos fallos de la JEP se estudian en la facultad de Derecho? Ninguno. ¿Por qué? Porque la calidad es nula. Es nula. Uno quisiera, pero seguimos usando Ruanda, Yugoslavia, seguimos usando los mismos. Y años después, tú sabes más de la JEP por sus escándalos, sus conflictos internos, que porque realmente hayan estado a la altura. Yo creo que esta es una institución determinante para la legitimidad del proceso y que como está hoy, está muy mal. Pero no ha ocurrido un poco, y lo que decía Nicolás, que en la JEP se han acogido también sectores como los militares involucrados en falsos positivos o en diversos delitos y han logrado su libertad y de alguna manera esos militares terminan siendo estigmatizados porque consideran que fueron allí a comparecer ante un tribunal diseñado por las FARC y demás. ¿No hay algo también de eso? Pero yo creo, Alejo, hasta el momento hay una tensión entre quienes, digamos, son críticos de la JEP en el sector militar y no quieren, digamos, insistir en su reforma o en una sala aparte, etcétera, y los sectores militares o militares retirados que están compareciendo ante la JEP, en donde lo que hay es una defensa de la importancia de que exista ese mecanismo justamente en un balance, porque nunca antes un sistema de justicia transicional había incluido a los militares. De quienes están compareciendo, yo francamente todas las organizaciones que conozco de militares retirados que están compareciendo y activos, lo que hay es una defensa grande de la importancia de que ese escenario exista. Ahora, Bernate, yo diría una cosa, yo insisto, yo quiero que la JEP funcione más rápido, quiero que lo haga de manera más efectiva. Comparto contigo que se gane su legitimidad es fundamental para el éxito de este proceso, pero también creo que uno tiene que tener en cuenta los tiempos. ¿Cómo funcionó el proceso paramilitar? Los procesos de dejación de armas de los paramilitares arrancaron en el 2003, toda una primera parte de 2003 hasta 2007, es decir, la Ley de Justicia y Paz sale en 2005. La primera sentencia solo sale hasta 2008-2009. 2009, es decir, entre la primera dejación de armas y la primera sentencia tiene 6 años. Aquí en este caso tenemos que sí, la dejación de armas arranca desde el acuerdo de paz en el 2016, tienes 2017, pero solo tiene las normas de implementación, dicho sea de paso, con una cantidad de obstáculos, no, objeciones, idas y vueltas, etcétera, hasta que el marco jurídico solo lo terminas teniendo hasta 2 años después completo. Eso no obsta para que estuviera funcionando, pero yo creo que hay que tener en cuenta los tiempos, no para exigirles que no dé resultados. Yo creo que tienen que dar resultados, sí, pero para entender un poco el panorama comparado de cuáles son los tiempos de hacer funcionar una nueva institución de administración de justicia. 7 de la noche, 58 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Soy Ernesto Lucena, ministro del Deporte en Colombia, y quiero contarles cuál es el reto de nuestro ministerio y cuál es el reto de nuestros atletas día a día. Reto significa resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Resiliencia es aquella capacidad de salir adelante de las dificultades, de siempre entender que de toda crisis viene una oportunidad. Empatía, la capacidad de siempre entender a los demás y ayudarlos a conseguir sus metas. Trabajo en equipo, el trabajo colectivo siempre es una plataforma para alcanzar mejores logros. Y optimismo, es la capacidad de pensar positivo, de saber que siempre los sueños se pueden alcanzar. Esto es lo que durante tantos años ha confirmado que hoy Colombia es tierra de atletas. Cuéntanos cuál es tu reto. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Las 8 en punto, esta era una actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. La Fiscalía imputará cargos al odontólogo y a los otros presuntos implicados en la fuga de Aida Merlano. Mauricio Collazos. Buenas noches. Una Fiscalía Seccional de Bogotá avanza en el estudio de las pruebas recolectadas por agentes de Policía Judicial para imputarle cargos a los presuntos cómplices de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Según los testimonios recolectados, además del odontólogo con el que cumplía la cita médica la excongresista, aparecen presuntamente implicados otro médico y una enfermera, al igual que una mujer junto con un hombre que llegaron hasta el centro médico, estos dos últimos quienes serían los hijos de Merlano. Como quedó en evidencia, este plan de escape se valió de la complicidad de toda una serie de personas que conllevaron a distraer a la guardia designada para custodiar a la excongresista y que incluso le facilitó que se cambiara de ropa antes de huir por la ventana del consultorio médico utilizando una cinta de seguridad, donde era esperada por un motociclista, sobre quien también se avanza en las labores para capturarlo. Están reportando un hostigamiento contra una estación de policía en norte de Santander. Olga Lucía Cotamo. Sebastián, de nuevo se registró una acción violenta en la zona del Catatumbo, donde un francotirador disparó en varias oportunidades contra los policías que se realizaban operativos de control. El coronel Fabián Espina, comandante de la Policía del Norte de Santander, dijo que por intermedio de un francotirador se atentó contra la vida de un uniformado que inmediato fue trasladado a la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta. Según algunos testigos, de lo sucedido en la acción violenta se registró una parte posterior de la alcaldía de Teorama, donde realizaban patrullajes de control, cuando fueron atacados por un francotirador, el cual impactó el auxiliar de la policía, Jesús Davián Correa Cruz. Gracias, Olga Lucía. Pendientes de la situación allí en norte de Santander. De otra parte, el gobierno ha afirmado que Colombia está preparada para asumir el aumento en el precio del dólar. Yulis Carmona. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió desde Cartagena al aumento que viene registrando el precio del dólar, el cual ronda los 3.500 pesos, asegurando que el país está en capacidad de asumir el impacto del incremento de la divisa. En el marco del Congreso Internacional de Seguros que se realiza en esta ciudad, el alto funcionario indicó que esta alza no representa una preocupación en el momento para la economía nacional, debido a que las empresas y los bancos colombianos no tienen deudas ni ingresos en dólares, al tiempo que sostuvo que la situación fiscal del país está cubierta y que como lado positivo se registrarán mayores ingresos por cuenta de esta situación. Sin embargo, llamó la atención de que si bien en estos momentos el fenómeno no genera impactos en la inflación, hay que monitorear el fenómeno debido a que es una preocupación que ronda en el mercado interno. Corea del Norte probó un misil desde un submarino. Cindy Balbuena. Sí, la agencia oficial del régimen de Pyongyang, la KCNA, confirmó que el gobierno lanzó un nuevo misil desde un submarino. Según ellos, el ensayo es un logro importante frente a las amenazas de fuerzas externas. La información indica que el misil voló en un modo vertical con el fin de incrementar su altura, pues si hubiera tenido una trayectoria balística normal, habría recorrido una distancia mayor. El ensayo fue realizado por la Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte, pero no estuvo Kim Jong-un presente, el gobernante de Corea del Norte. ¿Qué pasa en el mundo digital? A esta hora en el mundo digital los invitamos a que ingresen a www.rcnradio.com para que conozcan la noticia sobre la reducción que ha tenido la deforestación en Colombia entre el 2017 y el 2019. Conozca en esta nota más información sobre en cuánto se redujo este fenómeno, según el ministro de Ambiente Ricardo Lozano. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Empieza desde hoy como conductor y como ciclista a marcar la diferencia en la vía. Respeto, más precaución, más compromiso, igual, menos muertes. Recuerda que cada ciclista que ves es un padre, madre, amigo, esposa o hijo que desea volver a casa. Si en algún momento utilizas la bicicleta como medio de transporte, dile no a la muerte. Toma conciencia de la importancia de respetar las señales de tránsito. Numeral, en la vía cabemos todos. En la vía cabemos todos. Ciclistas y conductores, todos tenemos derechos y obligaciones. Podemos rodar juntos y ojalá la única que no quepa entre nosotros sea la muerte. Rodemos seguros, rodemos tranquilos, que a todos nos esperan en nuestros hogares para compartir en familia. Colombia, tierra de atletas, un programa emblema del Ministerio del Deporte. Ser sostenible es estar presente desde el futuro, es entender que los cambios vienen, anticiparnos a ellos y encontrar nuevas maneras de entender a las personas, la sociedad y las empresas. Es ver lo económico, social y ambiental como un solo sistema que se desarrolla al hacer las cosas bien.
El gobierno asegura que la deforestación se redujo en Colombia en comparación con el 2017. Daniel Arias. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dio a conocer que la deforestación en Colombia se redujo en un 10% durante 2019 en comparación con el año 2017 y agregó que se han logrado reducciones no solo en esa tendencia, sino en los agentes y amenazantes de ese fenómeno. Lozano afirmó que el gobierno continúa luchando contra el cambio climático. Bueno, como ustedes lo vieron, comparado con el año 2017 hemos bajado el 10% de la deforestación y por supuesto seguimos en ese proceso. 2019 también sigue mostrando muy buenos resultados frente a ellos. Los sistemas de alertas tempranas están funcionando muy bien. Hemos podido también reducir el 17% de la deforestación comparado también con 2017 con la tendencia, con los agentes amenazantes en los territorios y eso es un gran logro. Sus declaraciones se dieron en el encuentro Clima y Deforestación en Colombia, Política, Oportunidades y Retos, donde también estuvo presente el embajador alemán en nuestro país, Peter Stasek, quien aseguró que ese problema debe verse de forma global y no local. De una manera muy general, uno tiene que decir que el tema del cambio climático no es un tema regional, nacional, local, pero se trata de un fenómeno que uno tiene que enfrentar a nivel mundial. Finalmente, el embajador aseguró que hay que trabajar de forma articulada entre varios sectores del mundo, incluyendo los ciudadanos, para evitar los riesgos del cambio climático. Sura, presente desde el futuro. El Cartagena 14º Festival de Música presenta Lo Bello y lo Sublime, un evento que propone un fascinante viaje entre el clasicismo y el romanticismo temprano. La obra del compositor Franz Schubert lo acompañará en este recorrido. Lo esperamos en Cartagena de Indias del 4 al 12 de enero de 2020. Boletas disponibles a partir del 25 de septiembre. Más información en www.cartagenamusicfestival.com. Socios principales, Postobón RCN. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus y con Diego Muñoz Tamayo y también con Nicolás Umaña y con Francisco Bernate. Hace algunos minutos estuvo en este programa el senador y ex candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y cuando le preguntamos por la fuga del excongresista Aida Merlano, quien ayer se lanzó desde un segundo piso, de un tercer piso, donde estaba en una cita supuestamente odontológica y se encaramó en una moto de Rappi y escapó. El doctor Petro respondió, por un lado, que esta es una fuga de Estado, cosa que dijo en su cuenta de Twitter. Y cuando le interrogamos sobre el asunto, él señaló que en esta fuga está involucrado el IMPEC, que es una institución estatal, por una parte, y que el hecho de que no hable Aida Merlano favorece al clan político de Julio Gerlain en la costa y al clan de la familia Char. Aquí está una parte de lo que dijo el doctor Petro. Si Aida habla, el poder real de Barranquilla se desploma. A ellos les beneficia la fuga. ¿Quién tiene el poder? Alrededor de la señora Aida está Arturo Char. Porque si no, Arturo Char estaría preso. Porque el IMPEC está metido hasta los dientes. Y el IMPEC es una institución del Estado, del gobierno de Duque. La dejaron escapar para favorecer dos grupos. Es más, te diría algo, y me preocupa algo, la vida de ella. Ahí está lo que dijo Gustavo Petro. Aquí hay tres abogados en la mesa. Francisco Bernate, para rematar, es abogado penalista. Cuando le preguntamos a Gustavo Petro qué pruebas tiene, dijo, no, la prueba es la fuga. ¿Usted cómo ve eso? Pues acierta cuando señala que hay un hecho de Estado, porque el IMPEC efectivamente es una autoridad del Estado. Tiene toda la razón y fallaron los controles, tiene toda la razón y tendrán que establecerse los correctivos a que haya lugar, pero pues ya en cuanto a lo demás, pues uno no puede derivar de una fuga que es un hecho individual, es un delito individual que cometió esta mujer, de esa decisión, pues derivar la participación de terceras personas y tampoco tiene lógica, porque lo que él dice es que ella estaba dispuesta a hablar. Ella estuvo procesada y se defendió hasta el último minuto y la Corte Suprema de Justicia la condenó. Ella nunca le dijo a la Corte Suprema de Justicia que quería hablar o que quería llegar a un arreglo, nunca lo hizo, se llevó la condena, pues que ahora vemos que no cumplió por esta situación. Pero
un comentario que es muy importante, y es que la consecuencia que esto ha producido, más allá de lo que dice el senador Gustavo Petro, es la destitución fulminante del director del IMPEC, la directora y la subdirectora de la penitenciaría de El Buen Pastor. Una vieja tradición colombiana en la que a cada preso que se fugaba le destituían al director del IMPEC y que generó un espacio de corrupción. ¿Por qué? Porque usted como director del IMPEC sabe que está en manos de la Guardia. El día que un interno se le fugue, usted se quedó sin trabajo. Y eso ha conllevado a un desequilibrio de pesos y donde yo no creo que la salida, no conozco al señor ni a las señoras, no sé quiénes sean, la salida no resuelve el asunto ni determina las responsabilidades y sí le deja claro a los sucesores de estos funcionarios destituidos que quien tiene el poder en el IMPEC es la Guardia. Por eso es la única entidad del Estado que se da el lujo de tener sindicatos armados. 38 creo que son. Juanita Gobertus. Bueno, brevemente sobre la fuga y sobre el comentario del senador Petro. Empiezo por lo segundo. Más allá del comentario del senador Petro, si uno mira la documentación que ha hecho La Silla Vacía sobre el caso de Aída Merlano, se da cuenta que la decisión de Aída Merlano de lanzarse, luego de que ya había sido representante de la Cámara en fórmula con Roberto Gerlain entre 2014 y 2018, ella se lanza al Senado en 2018, apoyada por Julio Gerlain, el hermano y quien ha sido, digamos, el financiador de Roberto Gerlain, y desconociendo la decisión de Roberto Gerlain de que no la iba a apoyar. Entonces eso hace un rompimiento entre la familia Gerlain. Julio Gerlain va, y esto está documentado por La Silla Vacía, a buscar apoyo de los Char. Y los Char, insisto en la documentación periodística que han hecho, dicen que la apoyan a cambio de que ella vaya, digamos, en fórmula oculta con una representante a la Cámara, una candidata a la Cámara de Representantes de Cambio Radical. ¿Cuál es, digamos, la documentación periodística? Que ella empieza a tener una relación con Julio Gerlain, luego además tiene también una relación con Alex Char, y hay ahí un lío, digamos, de faldas grave en torno al rompimiento de las familias. La hipótesis, un poco que, insisto, tendrá que probarse en una sede judicial, pero que es la hipótesis periodística a partir de información periodística, es que hay una forma, digamos, de vengarse una familia de la otra entregando a Aída Merlano, que era la que venía de ser, entre comillas, mochilera, la que le había levantado los votos a los Gerlain y que había hecho todo el proceso y que, digamos, profesionalizó la manera de compra de votos. Entonces, digamos, creo que habría que hacerle seguimiento a esas investigaciones de La Silla Vacía para entender si existe o no la denuncia que hace el senador Petro. Y lo segundo, yo sumaría lo dicho por Bernate. Uno, creo que hay una violación al protocolo de vigilancia. Evidentemente en la manera en la cual se hace la salida, más allá del permiso, que el permiso ha sido otorgado en general, digamos, cuando hay temas de salud, nos puede parecer indignante que era este tipo de cirugía, etcétera, pero en todo caso ese tipo de permiso se otorga, pero con un protocolo de vigilancia que no estuvo puesto en marcha, y eso abre una puerta grande sobre corrupción en el IMPEC y sobre cuál es nuestra capacidad investigativa para documentar la corrupción en estas entidades, porque ha sido durante muchos años el problema y no la hemos investigado. Por eso, Juanita, pero ¿qué capacidad investigativa vas a tener si estás en manos de la Guardia? Si aquí queda claro que llega Juanita Gobertus o llega Francisco Bernate a ser director del IMPEC. Y dice, bueno, vamos a mano dura, vamos a hacer una investigación, doctora Juanita, cálmese, que aquí vamos a abrir la puerta y se van tres y usted mañana se fue. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo haces? Eso ya está inventado. Al director del IMPEC no hay que sacarlo cada vez que pase un escándalo de estos, porque lo que hace es demostrarle que el poder no lo tiene él. Sí, pero es control interno, es una investigación seria de contrainteligencia que nunca se ha hecho realmente. Pero yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Francisco y comparto que uno no puede estar quemando directores, pero en este hay unas circunstancias especiales ya de criterio. Es cierto que lo que dice Juanita, que si hay un tema de salud, pues debe poder ir a un hospital. Pero hasta qué punto es un tema de salud, un tratamiento estético, odontológico, estético, que era un tratamiento de sonrisa. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué criterio un director del IMPEC autoriza una salida para eso? Y si lo hace, desde luego, violar se va con dos personas, no entran a la sala, es decir, si va a estar, tiene que estar parado al lado de la silla del odontólogo, del dentista, todo el tiempo, ¿no? Se quedó afuera, en fin, pero para que todo eso pase, yo creo que en este caso me atrevería a pensar que trasciende la Guardia y todo el mundo complejo que pues conoce usted mucho mejor que yo, pero que hay una responsabilidad en este caso del IMPEC alto, porque esa autorización no la da la Guardia. Entonces yo sí creo que hay un error de criterio que de alguna manera
tiene que derivar en una responsabilidad. Pero doctor Diego, ¿el director del IMPEC da el permiso? ¿No será más la responsabilidad como el del buen pastor? Pero, perdón, yo le voy a decir dos cosas. A mí me parece, para responder la pregunta que nos hace el doctor Iragorri, es que las declaraciones de Gustavo Petro son absolutamente irresponsables. Me parece una locura las dos cosas que dice Gustavo Petro. Uno, decir que esto es una fuga de Estado, me parece una irresponsabilidad. Primero que todo, estoy totalmente de acuerdo que el IMPEC es una institución muy corrupta, con gravísimos problemas, con todos los sindicatos, todos estamos de acuerdo. Pero si este fuera una fuga de corrupción o de Estado, pues no habría tenido que ser cinematográfica, ni se habría tenido que botar 3 pisos abajo, ni caer como cayó, ni escapar en una moto. Hubiera salido, se hubiera bajado el carro del IMPEC por la puerta de adelante y hubiera cogido un taxi, si hubiera sido un caso de corrupción. Es decir, acá puede haber negligencia, pero la corrupción no fue para el IMPEC, fue en otras instancias. Entonces es una bobada que renuncie el director del IMPEC y la directora de la cárcel. Me parece que no hace sino confundir más la situación y no agrega ningún valor a la solución. Pero echarle la culpa, como lo hace el senador Petro, a unas familias políticas de la costa sin ninguna prueba, sin ninguna documentación, me parece que es justamente lo que estábamos hablando hace un rato, es seguir incendiando el país por incendiarlo, porque él hace política a punta de incendiarnos, y esa es justamente la política que no nos sirve más. Pero claro, esto tiene una reminiscencia a otro tiempo, a otra época. Uno se siente en 1965, una cosa así, porque dígame qué funcionario público no tiene derecho a una investigación para destituirlo. ¿Por qué a las dos funcionarias del Buen Pastor y al señor director del IMPEC le piden la renuncia en los medios de comunicación y lo van destituyendo de una vez sin por lo menos preguntarle qué fue lo que pasó? Porque son de libre nombramiento y remoción. Presuntamente hubo un error, pero así yo sea de libre nombramiento y remoción, así mi cargo sea lo que sea, yo tengo derecho por lo menos a dar una explicación. Es que aquí lo que hubo fue un hecho deliberado de una persona, que es esta mujer, en compañía de otros, y pues uno como funcionario público tampoco puede prever los actos de corrupción. ¿Que hubo fallas en los protocolos? Puede que sí, yo no tengo elementos para debatirlo, pero sí creo que esta solución de tener a los directores del IMPEC como fusible, pues precisamente es parte de la problemática. ¿Quién va a querer ese cargo? ¿Quién va a metérsele a ese cargo en serio? ¿Quién se va a tomar en serio los presos de Colombia? Pues nadie. Lo que sí podría ser es una buena oportunidad de aprovechar el escándalo para acabar con el IMPEC y crear una institución seria que ayude de verdad a que las cárceles funcionen en Colombia. Que termina en lo mismo porque... No, pero ¿cómo es posible que no seamos capaces de lanzar una buena operación en lógica de contrainteligencia, que es, por supuesto, ser capaces de infiltrar el sindicato y los varios sindicatos y hacer desde adentro una investigación que por fin conduzca a alguna judicialización de corrupción en el IMPEC? La hubo, ¿te acuerdas que hubo un director tal vez de la Picota judicializado? Y eso ahí va avanzando y parece que no hay muchas evidencias, parece que la cosa era más escándalo. O sea, hay que hacerlo bien hecho, mejor dicho. Sí. Claro. Oigan, una pregunta sobre otro asunto, y aquí los quiero trasladar al terreno económico. Hay informaciones en las últimas horas que inquietan a muchas personas. Hoy, por ejemplo, por primera vez en la historia, alrededor de las 10 de la mañana, el dólar subió de los 3.500 pesos y el desempleo en agosto se incrementó hasta llegar a un 10,8%. Es cierto que hay otros indicadores económicos que pueden ayudar al gobierno, beneficiarlo. Se habla, por ejemplo, y lo mencionábamos antes, de que este año va a ser quizá el de mayor número de turistas en Colombia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto los preocupa a ustedes este par de datos? 10,8% de desempleo, dólar a más de 3.500. Diego Muñoz. Bueno, el tema del desempleo creo que es preocupante, pero bueno, el tema del desempleo en Colombia es un problema estructural muy grave. El 10,8 por supuesto que es grave, pero hemos tenido el 12, es una cifra, no es para rasgarse las vestiduras. Es para rasgarse las vestiduras en que hay que hacer algo, porque es una muestra de una rigidez estructural del mercado laboral colombiano. Acuérdense, en las elecciones en Estados Unidos, tal vez en las últimas de Obama, se estaban jugando todo, que si el desempleo pasaba del 7 había riesgo grandísimo de perder o no. Es decir, el 7 aquí sería un paraíso. Pero hay un tema, y es esa reforma que están hablando. Yo creo que sí se necesita, porque hay un exceso de formalismo, un costo grande, unas inflexibilidades, es decir, por ejemplo, hoy no hay cómo no explicar que el mundo no vaya hacia trabajo horario, que es lo que está pasando en todas partes, y no las cosas fijas.
El costo de despedir también introduce rigideces donde entonces la gente no se atreve a contratar porque si se le cae el trabajo no tiene cómo sacarlo. Tiene que pensar uno también en flexibilización. Por ejemplo, una cosa que es insólita, aquí está prohibido contratar menores. Entonces estamos en cuento que es que no pueden resulta que en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Australia, todos países de políticas sociales avanzadísimas, empiezan a trabajar a los 12, 13 años, unas pocas horas, pero eso les va dando formación, disciplina, aprenden a trabajar, y eso aquí no se puede. Entonces realmente hay que hacer un replanteamiento estructural de las normas laborales, que además son normas que se pensaron en los años 30, 40, 50, para las grandes empresas industriales, y el mundo ha cambiado y es un mundo de servicios donde es mucho más flexible, dinámico. Las empresas de servicios pueden tener picos de producción y de golpe se les caen y tiene que haber esa flexibilidad. Y luego está todo el tema del empleo urbano y el rural. Este es un tema que hay que pensar, pero desde luego no es una buena noticia. La del dólar desde luego tiene el impacto psicológico de los 3.500, pero hay varias reflexiones que hacer. La primera, habría que ver si en efecto es la tasa más alta que ha habido ajustada por inflación. Y lo segundo es que siempre hay ganadores y hay perdedores. Entre los que ganan, pues obviamente los exportadores, a pesar de que habrá algunos exportadores que tienen que importar sus insumos, pero todo lo que tiene componente de mano de obra debería verse favorecido, y ojalá así sea, porque lo que es sorprendente es que no repuntan las exportaciones a pesar de que pues, la tasa ha estado alta. Desde luego la industria nacional también va a tener menos competencia de importados, y eso pues puede tener un impacto de mercado interno que es interesante. Ganador de un lado el gobierno también con los mayores ingresos de Ecopetrol, que desde luego dará más utilidades y más dividendos, eso digamos por el lado ganadores. Hay desde luego perdedores, todos los que importan se ven afectados, todos los que sean deudores en divisas, a pesar de que digamos el sector privado colombiano no tiene endeudamientos preocupantes que pudieran verse afectados. El tema de deuda pública habría que ver, aunque el gobierno dice estar cubierto en ese sentido, pero ese mayor costo sería el lado negativo, pero tampoco pienso que sea una cosa que vaya a distorsionar, y no nos olvidemos que el mundo está atravesando una situación internacional compleja, no hay temas internos de Colombia que lo hagan pensar a uno que eso sea grave, y pensemos también que este año la proyección de crecimiento de América Latina es el 0.6, Colombia va a crecer al 3, 3.2, 3.5, la cifra que quiera, pero en cualquier caso es 5 veces superior a la región. Yo discrepo de Diego, tanto en el diagnóstico como en la problemática del tipo de política que ha puesto en marcha el gobierno. Quisiera añadir 2 elementos al diagnóstico que me parecen muy graves. Primero, mientras que la tasa de desempleo de hombres es del 8.1%, la de mujeres es del 14.4%, una diferencia de 6 puntos, casi el doble el desempleo de las mujeres. Y en el tema rural, el 80% de la caída en la ocupación se explica en zonas rurales y cabeceras, o sea, un problema bien concentrado en mujeres y en zonas rurales. Si bien comparto, digamos, el diagnóstico internacional, hay todo el tema, digamos, de la guerra de aranceles, todo el tema del petróleo y, digamos, esta locura en Arabia Saudita en los ataques a las refinerías, etcétera, todo eso afecta, pero si uno mira las distintas economías latinoamericanas, es cierto que las otras monedas se han devaluado, pero la de Colombia es una de las que más se ha devaluado. Y hay varios elementos donde yo creo que se evidencia un mal manejo de política económica por parte del gobierno. Primero, una ley de financiamiento fracasada, termina recaudando la mitad de lo que quería recaudar, con una cantidad de exenciones que lo que hacen, digamos, es bajo una teoría del ministro muy en lógica de John Smith, pues de que esto va a ser una cascada de unas grandes empresas que van a generar empleo, y pues lo que termina generando es un montón de exenciones que no genera suficiente recaudo, prácticas contables cuestionables para, digamos, medir de manera distinta el déficit, un problema serio de modificación de la regla fiscal, apostarle a la economía naranja, que en todas las valoraciones de los mismos técnicos del DNP dan que nunca habría sido para 1% del crecimiento del PIB. O sea, eso no es lo que va a jalonar esta economía. Entonces, insisto, pues yo sí creo que el diagnóstico en términos de la política económica nacional es distinto. ¿Qué creo que hay que hacer? Primero, necesitamos que el gobierno se manifieste y ponga en marcha políticas económicas en términos de generación de empleo importantes. Empleo rural,
una política específica para el tema de las mujeres, temas concretos que se relacionan con lo que estábamos diciendo ahorita, implementar el acuerdo de paz en términos de vías terciarias, infraestructura de electrificación rural, garantía de acueducto rural, pues es el tipo de cosas que dinamizan la región, apostarle al turismo, que sí es algo que nos podría jalonar, política migratoria, ahí comparto un punto con Diego que creo que es bien importante, es sorprendente que este gobierno metiera un proyecto de ley migratorio que nada toca lo que es la posibilidad de una bonanza cuando hay una migración, que es tratar de recoger recursos para el sistema pensional. Cero relación, justamente flexibilizando el tipo de cotización para poder incrementar el recaudo en temas pensional. Cero. Una anotación, yo creo que la pregunta de Juan Carlos era distinta, desde luego de Juanito, es todo un programa de política económica desde la perspectiva de una persona que está en la oposición al gobierno. Yo no estoy ni en lo uno ni en lo otro, simplemente estaba respondiendo a la pregunta puntual. ¿Qué tanto los inquieta? ¿Qué tan grave es el dólar? Yo le voy a responder no desde mis taras políticas, sino desde mis taras como empresario pequeño que soy colombiano, que genero unos empleos y que administro una pequeña compañía. No conozco ningún otro país donde sea más difícil hacer empresa ni generar empleo que en Colombia. He tenido la fortuna de vivir en 7 países y de trabajar en varios de ellos, y lo que hacemos en Colombia es espantar a los empresarios y espantar la generación de empleo. Es heroico hacer una pequeña empresa en Colombia, y hablo a título personal, no quiero ni imaginarme las cruces de Boyacá que se merecen los grandes empresarios del país, pero los pequeños empresarios estamos sofocados, ahogados, la cantidad de cargas que nos imponen, la cantidad de reglamentos que nos hacen seguir, son absolutamente inmanejables. Para yo generar 16 empleos que genero, tengo que tener 4 de soporte para cumplirle al Estado con lo que me exige de reporte ante las diferentes autoridades, que no agregan ningún valor a la cadena productiva, solamente para que la SGSP esté tranquila, la DIAN esté tranquila, la Secretaría Distrital esté tranquila. Es una locura, es muy difícil, eso hay que cambiarlo o no vamos a generar empleo. Francisco Bernate. Esta crisis yo estaba oyendo, y lo que sí tiene diferente y que afecta al ciudadano de a pie es que muchos de nosotros hoy en día consumimos productos que pagamos en dólares, la suscripción a Netflix, la suscripción a Spotify, bueno, en fin, ese tipo de cosas ya nos tocan, y con un dólar a 3.500 pesos, pues uno sí lo está sintiendo. La explicación que dice Juanita, pues yo me pliego absolutamente a ella, y yo pues sí no estaría de acuerdo ni con el trabajo infantil. Yo me distancio, creo que los artistas o los deportistas pueden ser la excepción, pero yo como papá además pues prefiero ver al niño que no diga infantil, de menores, jóvenes, de niños. Sí, pero es que a los 13 ya no es infantil. Sí, pero pues digamos, yo ahí discrepo, y creo que estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen, que pueden haber demasiadas cargas, etcétera, pero la respuesta ha sido peor, que ha sido la flexibilización de facto. Esto de pagar por horas, de no pagar las liquidaciones, ¿cómo se está resolviendo? Pues poniendo a la gente como contratista, para no pagarle ni vacaciones, ni salud, ni pensión. ¿Quién es el principal contratante? El Estado, el mayor sinvergüenza en la contratación laboral, que pone a la gente a trabajar 2 veces gratis a cambio de renovarle el contrato. Pero eso no es excusa para que los privados tampoco lo hagan. No, pero en el mundo privado lo que dice Nicolás es cierto. Ser institucional tiene un costo de operación gigantesco. Altísimo. En el Estado no. Vaya usted privado a tener a alguien por contrato, inmediatamente lo demandan y pierde en 2 minutos y lo condenan y tiene que pagar unas indemnizaciones monumentales. En cambio, el Estado es el mayor empleador informal de facto con todo ese proceso. Que se expone a las mismas demandas. Pero a ver cuál. Porque ambos están fuera de la ley en términos de que si hay un contrato realidad, pues se expone a las mismas demandas. Pero cuénteme cuántas hay. Es que el funcionario, el privado siente el pago porque lo hace él. El funcionario que acude a esa vagabundería sabe que la condena saldrá en 10 años y él ya estará por Pero es que no las hay tampoco. Es decir, basta. Ojalá hubiera 2. Con esas 2 ya dejan de contratar, porque ahí podrían hasta repetir contra el funcionario que actuó ilegalmente. Claro, pero bueno. Eso no existe. Yo los invito a ese debate otro día, que está bien interesante, pero se nos acabó el tiempo. Gracias a Juanita Gobertus por haber estado aquí, a Diego Muñoz Tamayo, a Nicolás Umaña y a Francisco Bernate, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN, RCN Radio.